tu poderío, Señor, sobre nuestras vidas, Señor amado. Reconocemos, Señor, que tu presencia está aquí en medio nuestro. Tú lo prometiste, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías aquí en medio nuestro. Y tú estás aquí, Señor, donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad. Nos hemos reunido en tu casa, Señor, en este lugar, para lo mejor, para honrar el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. A ti rendimos tributo, adoración, exaltación al Rey de más alto linaje, Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Aleluya. Desde este lugar, Señor, en Europa, Señor, en España, Señor, a estas horas de la noche nos hemos reunido, Señor, para escuchar tu voz, para alabarte, para exaltarte, porque tú, Señor, anhela que te adoremos en espíritu y en verdad. Aquí está tu pueblo. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí estoy yo, una vez más, una noche más delante de ti, Señor. Me presentaré y esperaré en tu presencia, bendito Dios. Ayúdame a perseverar, Señor, en la doctrina. Señor, ayúdame a perseverar, a ser constante, Señor, a perseverar en la doctrina de Jesucristo. Tu palabra dice: estad firmes, perseverando, Señor, en tu palabra, en el conocimiento del Hijo de Dios. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto y te venero, Señor. Desde este lugar exaltamos tu nombre santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Dios en este lugar. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sustentado, Señor. Reconocemos que tú hiciste el cielo, la tierra, Señor, el mar y todas las cosas que en ellos habitan y habitamos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos a ti, bendito Dios. Tú has pagado precio de sangre por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Nos has comprado, Señor, nos has puesto un sello. Dice tu palabra: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Tu palabra dice: el que persevere hasta el final, ese será salvo, Señor. Aunque vengan difíciles momentos, Señor, situaciones complicadas, Señor, sabemos que tú estás obrando. Dígale: en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en este lugar, en la tierra, tu perfecta voluntad para con tu iglesia, tu perfecta voluntad para con los tuyos, Señor. Gracias te damos, honor y alabanza, Señor, mientras el mundo se reúne, Señor, para sus deleites, Señor, para participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros reprendemos en esta hora las obras infructuosas de las tinieblas. Nos reunimos en este lugar para exaltarte, para, Señor, reconocer tu grandeza, Señor, porque tú habitas en medio de la comunión de los santos. Aquí estamos una vez más reunidos en esta noche, Padre bueno, en esta vigilia de poder, en esta vigilia con propósito, en esta vigilia, Señor, de avivamiento para nuestra nación. Clamamos un avivamiento para España, para Madrid, para esta nación, para esta ciudad, para este pueblo. Un avivamiento. Dígale a Él: Señor, yo quiero ser parte de este avivamiento que esto has comenzado en mi vida, Señor. Dice tu palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Prepárame como la iglesia que soy. Dígale: prepárame como la novia de Jesucristo que soy, cada día más perseverando, Señor, en la doctrina de Jesucristo, no dejándome engañar. Dígale: no dejándome extraviar, Señor, por diversas doctrinas, por doctrinas de demonios, sino estar firme. Dice tu palabra: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Te amo. Gracias, bendito Dios, por la obra que tú has hecho en mi vida, en mi casa, con mi familia, con los míos, Señor. Gracias porque me has traído a este país con un propósito. Dígale a Él: y quiero seguir cumpliendo tu propósito, tus sueños, Señor. Tus sueños serán mis sueños, tus planes, Señor, serán mis planes. Úsame, Señor, para la alabanza de tu santo nombre. Dígale: gracias te doy porque hasta aquí me has sostenido, me has ayudado en estos 5 años, Señor, que tú has abierto la misión en este lugar. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú has estado siempre con nosotros, ayudándonos, sustentándonos, Señor, manteniendo, Señor, pendiente de todos y cada uno de nosotros, de la iglesia, de las familias, de la congregación. Tú has levantado, tú has seguido añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Oramos por aquellos, Señor, para que no solamente, Señor, hayan llegado, sino que perseveren en la doctrina de Jesucristo. Dice tu palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdame a perseverar, Señor. Ayúdame a mantenerme firme, fiel y constante. Dígale a Él: creciendo en la obra del Señor siempre. Úsame para ganar almas, Señor. Confesamos y
declaramos que los españoles son para Jesucristo. España entera le pertenece a Jesucristo. Él ha pagado con precio de sangre, con un precio muy alto, entregando su propia vida hasta la última sangre. Por los españoles también derramó la sangre en la cruz del Calvario. Proclamamos y declaramos que los españoles son para Jesucristo. Esta nación le pertenece a Jesucristo. Aleluya. Señor, declaramos que España es puerta del evangelio, donde se predica el evangelio de Jesucristo. Señor, una tierra que fluye leche y miel. Señor, ayúdame a hallar gracia, dígale a Él, delante de los españoles, para seguir anunciándole la palabra. Señor, la buena nueva de salvación. Prepara ese terreno, prepara esos corazones, Señor. Prepara esa tierra fértil para cuando hablemos tu palabra, esa palabra caiga en buena tierra, y esa semilla que se ha sembrado, Señor, produzca, Señor, fruto al 100, Señor, al 60, al 31, para la alabanza de tu santo nombre. Oramos por esa palabra predicada, por esa palabra anunciada. Tu palabra dice que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado en los españoles, en sus hogares. Señor, oramos por España, por Europa en general. Oramos por todos los habitantes de esta tierra, Señor, por África, Oceanía, Señor, Europa, América, Señor, por los 5 continentes. Oramos, bendito Dios, por los hombres y mujeres de carne y hueso, por aquellos, Señor, para que reciban tu palabra, para que corran, bendito Dios, vengan a los pies de Cristo. Oramos, Señor, por multitudes, Señor, antes de que venga el arrebatamiento, Señor, ayúdanos a estar firmes, preparados, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, Señor, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos, Señor, ayúdame a perseverar. Dígale a Él, dame espíritu de poder, amor, dominio propio para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento de Jesucristo, siendo este la principal piedra del ángulo. Aleluya. A ti te adoramos, a ti te exaltamos. Levanta tus manos, adórale a Él, iglesia. A ti proclamamos tu grandeza y tu poderío. Declaramos que Jesucristo es el Rey de España. Aleluya. Jesucristo, tú eres el Señor de esta nación. Aleluya. Aquí hay un pueblo fiel que ha creído a tus promesas, a tu palabra, Señor. Un remanente fiel que no ha doblado su rodilla delante de los Baales, que no ha servido, Señor, al mundo, que no se ha doblado ante la idolatría, bendito Dios, que permanece firme, fiel y constante, creciendo en tu obra siempre, perseverando en la doctrina, Señor, de Jesucristo. Ayúdanos a permanecer, a perseverar, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bendito Dios, derrama una unción especial en esta noche, Señor amado. Aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Dígale a Él, Señor, avívame cada día más, ayúdame a perseverar, avívame a mí mismo, a buscar tu presencia de día y de noche, Señor. Anhelamos tu presencia en mi vida. Dígale, como el bebé anhela la leche materna de su madre, anhelo tu presencia en mi vida, como el aire que respiramos, como el agua para beber cuando tengo sed. Anhelo tu presencia en mi vida, tu palabra en mi vida morando en mi corazón, bendito Dios. Tu palabra dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Jesucristo viene pronto. Prepárate, iglesia, el Señor está a las puertas. Pronto sonará esa final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice tu palabra. Esto corruptible se vestirá de incorruptible, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Aleluya. Y será absorbida la muerte en victoria. Aleluya. Permanecemos, Señor, en tu presencia para siempre, por siempre. Bendito Dios, gracias por este lugar que tú has abierto, Señor, por las puertas de esta congregación, de esta iglesia, Señor, por la vida de cada uno de los integrantes, Señor, por la congregación. Dígale, la iglesia somos nosotros. Gracias porque tú me has plantado en este lugar. Entonces tengo que permanecer donde tú me has plantado, llevar fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Te damos gracias porque tú me has escogido como la novia de Jesucristo. Me estás preparando, bendito Dios. Me estás adiestrando, me estás enseñando, cada día más purificándome, Señor. Guardarme del mundo sin mancha y sin arruga. Aleluya. Perseverando siempre, bendito Dios. Estar firme, fiel y constante, creciendo. No solamente decreciendo, sino creciendo, buscando, Señor, el conocimiento, hasta llegar a esa estatura de ese varón perfecto de Jesucristo, el Hijo de Dios. A ti te adoramos, Señor. Levanta tus manos, adórale, Señor. Mira estas manos levantadas. Tu palabra dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando
levantando mano santa, sin ira ni contienda, levantando nuestras manos, orando, perseverando en ella para completar lo que falta a nuestra fe, Señor. Mira estas manos, fortalécelas, Señor. Esas rodillas endebles, cansadas, fortalécelas, Señor. Tu palabra dice que tú nos fortaleces, que tú nos levantas, que tú nos mantienes, bendito Dios. Yo creo en tus palabras. Dígale a Él: yo creo en tus promesas, Señor. Tu palabra dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Esos somos nosotros, somos tu pueblo, somos tus hijos. Aleluya. Tú nos has comprado con precio de sangre. Ayúdanos a perseverar, a estar firmes, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, y nos guía a toda verdad, Señor, sabiendo que el mundo, Señor, está viviendo perversidad, el mundo está extraviado. Ten misericordia de ellos. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, incluso por los impíos que se han apartado de la verdad, para que tú les traigas de nuevo, Señor, para que vuelvan al primer amor, para que se paren y pregunten, Señor, por la senda antigua, que pregunten y caminen por ella, que vuelvan en amistad con Dios. Oramos por ellos, por los descarriados, oramos por las almas perdidas, en el nombre de Jesús. Proclamamos y declaramos, Señor, que las almas de los hombres y las mujeres son de Jesucristo. Tú las has comprado con precio de sangre, has dado vida eterna. Aleluya. Ayúdanos a perseverar, Dios mío, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Creemos en ti, en tu palabra. Gracias te damos por esta noche de victoria. Dígale: gracias por el calor, gracias por todo lo que tú nos has dado, por la vida, por la salud, por la familia. Dígale: por la comida, por el alimento, por el vestido, por la casa. Gracias, Señor, por la vida eterna en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Jesucristo, recibe nuestra adoración. Aleluya. Aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Saludamos cordialmente a nuestros hermanos a través de la radio, a través del Facebook, de las redes sociales. En esta noche de vigilia, gloria al Señor, una vigilia con propósito. En el tiempo de la iglesia estamos perseverando en la búsqueda del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 13. 24:13, San Mateo dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Padre, es tu palabra. Abre nuestros corazones para recibirla en esta noche, atesorarla, guardarla, llevarla y ponerla por obra, Padre, y no dejarla arrebatar por diferentes motivos o circunstancias de la vida, o que ponga el enemigo o yo mismo. Que esa palabra permanezca para siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, iglesia hermosa del Señor. Esta noche de victoria, noche de bendición. Seguimos perseverando en este último viernes de julio, mes de julio. El tiempo corre. El tiempo, hermano, no se detiene. Y es una de las señales inequívocas. A causa de nosotros, dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pasa el tiempo y pronto volaremos, pronto nos iremos, iglesia. Qué lindo. El Señor pronto vendrá y nos tomará. Él lo prometió. Él lo hará así. Amén. Estemos preparados, iglesia. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Comprarme un boleto. ¿Qué tengo que hacer? Una maleta bien bonita. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero irme con mi Redentor. Tenemos que hacer ¿qué? Perseverar. Dice la palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Vamos a hablar en este mes de la iglesia. Vamos a hablar en este año de la gran edificación
con el propósito de llevarlo a usted y que nos lleve la palabra a perseverar. Vamos a hablar bajo el tema perseverancia. Vamos a mirar qué significa perseverancia. Ya leímos, ¿no? Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Persevere en el griego, quedarse bajo, del 3306, permanecer, quedarse, resistir, soportar, entre comillas, pruebas o entre paréntesis, tener entereza, perseverar, padecer, quedar, soportar, sostener, sufrido, sufrir. Entonces, ¿qué es perseverar? Soportar pruebas, entre otras. Quedarse, estar. Es importante, iglesia, poder decir nosotros que llegamos a los pies de Cristo. Amén. Muy importante, ¿cuánto lo creen? Que usted y yo hayamos llegado a los pies de Cristo. Ahora, es tan importante el llegar como perseverar. Efectivamente, el mantenerse. Por eso dice, muchos son llamados, pocos escogidos, porque mucha gente, multitudes de miles de millones de almas han llegado a los pies de Cristo, pero multitudes de millones de almas no han perseverado durante la historia de la humanidad, o desde que Cristo murió en la cruz, resucitó, fue al cielo. Desde que existe la gracia, mucha gente que se dice, hermano, conocer al Señor, se apartaron, no perseveraron. Entonces, la gracia, digámoslo así, está no solamente en llegar, sino en ¿qué? Perseverar. Ya dijimos que es perseverar, mantenerse, estarse quieto, resistir. Significa muchas cosas, resistir pruebas, entre otras. Y podemos hacer un paralelismo o una comparación con personas que llegaron o que llegan y no perseveran. Unos perseveran, otros no. Por ejemplo, en el deporte, ¿no? Me gusta el apóstol Pablo cómo compara la vida cristiana con el ejército, con la vida militar. También la prepara con los atletas, la compara con los atletas y también la compara con el labrador, con el que cultiva, ¿no? Dice que para participar de sus frutos debe trabajar primero y esperar. Nosotros vemos como gente, hablando del deporte, son muy buenos. Hablemos de tantos deportes que hay, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Hay jóvenes que salen, promesas que dicen, muy jóvenes, con 16, 17 y 18 años llegan a un equipo, los mejores equipos se fijan en ellos, los compran, los adquieren, los llevan, los ponen a trabajar y llegaron. Para ellos es el sueño, llegar al equipo favorito, cumplió su sueño, que era el propósito, era llegar allí y todo lo demás. Pero después de pasar un corto tiempo, se dan cuenta que el joven no era como se creía que era, o la chica o la mujer, sino que empieza a presentar faltantes, no persevera, no era lo mismo, se decía una cosa pero realmente hace otra. Es decir, esas personas necesitan un tiempo. Algunos surgen porque como llegan, se catapultan, digámoslo así, se lanzan y llegan a ser estrellas en el campo del fútbol o del atletismo, en diferentes deportes. Sin embargo, hay otros que no. Llegan, pero se queman. ¿Cuántas historias conocemos nosotros de deportistas colombianos, por ejemplo, que llegaron a la élite, pero no se mantuvieron? Se desaparecieron, venezolanos también, muchos de renombre, gente de muchas nacionalidades, llegan, pero no se vuelve a saber nada de ellos. ¿Por qué? Porque no perseveraron. Ahora, ¿cuál es la causa de no perseverar? Hay muchas causas. Entre una de ellas, y yo creo que la más importante, es la disciplina. Mucha gente no le gusta la disciplina. Cuando empiezan a probar la fama, hablando de esta área de los deportes, empiezan que ellos abren la boca y todo lo tienen, dicen, no, pues yo ya llegué donde quería.
y no perseveran, no les gusta ya madrugar, o no les gusta ir pronto a la cama, no les gusta entrenar tanto y van bajando el nivel. Y de un momento a otro, como subieron, bajan. Subieron como palma, ¿cómo es? Y cayeron como coco, ¿no? Desaparecieron. Nosotros ejemplo tenemos en muchas áreas de nuestra vida como personas les ha pasado esto. Ahora, lo importante es llegar, claro que sí, pero por eso el apóstol Pablo dice, hay que luchar legítimamente. Para luchar legítimamente tenemos que ¿qué? Perseverar. No es solo llegar y ya está. El chiste era llegar, aquí estoy. Llegué a los pies de Cristo, confesé al Señor, me hice bautizar, hice el discipulado, empecé a estudiar, ya he estudiado escuela para siervos y estoy avanzando y ya. No, iglesia. La vida cristiana va muchísimo más allá. Eso es solo un preámbulo, eso es solo un comienzo muy pequeñito de todo lo que nos espera. La vida en Cristo Jesús es precisamente eso, un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Una manera de vivir la vida. Una vez nosotros hemos puesto la mano en el arado, ya no podemos mirar para otro lado, ya no podemos ni siquiera desear ni anhelar lo que hacíamos, porque entonces no es perseverar. Perseverancia es olvidar también lo que teníamos atrás, lo que dejamos allá atrás, que por supuesto para nada nos edificaba, nos servía como mucho para este mundo, pero nos perjudicaba en lo más importante, que es lo espiritual. En esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que desechar aquellas cosas que nos apartan de esa, precisamente de perseverar en el Señor. No es solamente llegar, sino mantenerse, perseverar. Perseverar también significa no apartarse ni a derecha ni a izquierda. También lo vamos a estar mirando en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Dice el Señor, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Hay gente que dice, yo me aparto un momentico a la derecha y ahora vengo. Me aparto un momentico a la izquierda y ahora vuelvo. No. No tiene que ser así. Deuteronomio 5:32 dice, mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:32 y 33. No perseverar es irse a la izquierda o a la derecha. Perseverar es mantenerse firme, de frente. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es en Él. Porque si nosotros nos desviamos a izquierda o a derecha y decimos, ahora volvemos, vamos a tener problemas. Proverbios capítulo 4, versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esos son los beneficios de la sabiduría. Mantenerse firme, constante. Y el 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examinemos lo que siempre decimos, hagámonos un análisis o un examen de ¿qué? De conciencia, a ver cómo es que yo lo estoy haciendo, a ver cómo es que yo estoy andando. El Señor le dijo a Josué también, Josué 1:7, no te apartes, no te vayas, no te desvíes, no desanimes. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que ¿qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, perseverancia.
Hay que mantenerse, iglesia. No es solamente cuánta gente ha llegado y pensaron que lo lograron todo. Y una vez llegaron, se bautizaron, hicieron todos los ritos, volvieron atrás. ¿Por qué? Porque en ellos no había, hermano, un arrepentimiento verdadero. No había de verdad un corazón sincero. Por lo tanto, a la primera de cambio, huyeron, no perseveraron. Y Dios, hermano, no va a tener en cuenta, dice la palabra, que si el justo se apartara de su camino, la justicia o todas las obras buenas que hizo no le serán tenidas en cuenta. Hay que perseverar. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y las pruebas, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3, 4 y 5. Así hayan pruebas, venga lo que venga, perseverando en el Señor. ¿Qué quiere decir perseverar también? Primer libro de Crónicas 16:11. Es importante esta palabra, iglesia, porque esta palabra nos alienta, nos anima. Como está el mundo, cualquiera, yo digo, ¿cómo hace? Primer libro de Crónicas 16:11. ¿Cómo hace el mundo, hermano, para mantenerse? Esa gente que no tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo hacen? Son dignos verdaderamente de lástima. Porque a nosotros lo que nos mantiene es la esperanza. La esperanza no avergüenza. Versículo 16 del primer libro de Crónicas, capítulo 16. Buscar a Jehová y su poder. Buscar su rostro, ¿qué? Continuamente. ¿Qué es perseverar? Buscar su rostro continuamente. Estar constante. Perseverancia también es sinónimo de constancia. O constancia, sinónimo de perseverancia, como lo quiera usted poner. Mantenernos firmes, no es del que quiera ni el que corra, sino el que Dios tenga misericordia. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3. El mundo entero, hermano, ellos no saben ni para dónde van. Están como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Nosotros no. Nosotros sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Amén. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Que no nos cansemos. ¿Eso es qué es? Perseverar. No cansarse, ¿qué es entonces? Perseverar, estar, mantenerse. Iglesia, créame, por favor. Una vez usted ha probado a Cristo, una vez usted ha probado su palabra, su presencia, el Espíritu de Dios mora en usted y en mí, es imposible, hermano, que nosotros, hermano, volvamos atrás. ¿Por qué? No es por nosotros, sino por Él, que nos mantiene, nos sostiene, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amonestarle es dar ánimo, animar a los demás. Nosotros que estamos perseverando, cuando nosotros estamos perseverando no significa que los demás perseveran. Habrán unos que perseveran y corren con nosotros, sin embargo hay otros que no, se desaniman, pero no estamos para murmurar. No estamos para criticarlo, estamos para qué. Venga, amigo, dame tu mano, corramos juntos, levántate. En el nombre del Señor estoy contigo. El Señor está contigo, venga, persevera, no te desanimes. Amén, perseverando en el conocimiento del Hijo de Dios. Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué podemos decir nosotros como perseverancia? Como un sinónimo es velar y orar. Es decir, estar despiertos. Perseverar es estar despiertos.
Segundo libro de Juan, o segunda carta de Juan, para que vamos entrando en detalle. Le leo estos versículos. Me gusta comer Biblia. Hay que comer Biblia, iglesia, no coma cuento, coma palabra. Segunda carta de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, el versículo 8. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, ¿qué? Galardón completo. Nosotros mismos tenemos que mirar cómo estamos nosotros andando. ¿Estamos verdaderamente perseverando o ha visto que en ti hay algo hay un faltante o hay algo que te falta, digámoslo así, que no terminas de encajar? Dice que miremos por nosotros mismos, examinémonos a nosotros mismos. Nosotros nos damos cuenta cómo estamos. No nos confiemos de nosotros mismos. El apóstol Pablo decía: cuídate de ti y de la doctrina. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, y Dios te dice a ti y a mí: cuídate de ti, de mí, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Sí ve? Que si usted no persevera, ¿qué pasa? Pierde todo. Sino que recibáis galardón completo. ¿Qué significa esta palabra? Que hay mucha gente que va a recibir un galardón por la mitad. Si no está completo, está como medio, para que recibáis galardón completo, para que valga la pena. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Si lo que hablábamos era hojarasca solamente, dice que la obra de cada uno la probará. El día, la prueba la va a probar. Si alguno ha edificado sobre hoja, madera, heno, hermano, el día de la prueba la quemará. Pero si alguno edificó sobre oro, piedras preciosas, hermano, ese va a perseverar. Hablando de que el Señor traerá aquel día toda obra la traerá allí cuando estemos delante del tribunal, que van a ser los premios, los premiados para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, la novia de Cristo. En ese tiempo seremos la esposa, ya habremos recibido esas bodas con el Cordero allí, en las bodas del Cordero. Va a haber, hermano, ese tiempo de premio. Van a recibir corona, vamos a recibir corona, vamos a recibir galardón. Dice: para que recibáis galardón completo. Dice: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera, mire, subraya esa palabra, y no se mantiene, y no está listo, y no está dispuesto a padecer en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que hay mucha gente que toca trompeta, mucha hojarasca, habla mucho, predica muy bonito, pero no tiene a Cristo en su corazón. Dice: no tiene a Dios. Y parece que sí, que lo tienen. Dice la palabra que tendrán apariencia de piedad. ¿Se acuerda? Segunda de Timoteo capítulo 3, hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿A estos qué pasa? Esos que tienen apariencia de piedad, ¿qué pasa, iglesia? A estos evita, porque esas personas que tienen apariencia de piedad, que creen que tienen a Cristo, vienen para desanimar a los demás. Evita a esas personas. Dice: no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera, el que está, el que mantiene, el que se sostiene, el que persevera, alcanza también. Versículo 10: si alguno viene a vosotros, mire lo que dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Wow, aquí hay una prédica tremenda, completa. Hay un título que dice: permaneced en la doctrina de Cristo. Es un texto o es un contexto amplio. Desde arriba se ve para quién te está diciendo: perseveremos y permanezcamos en la doctrina de Jesucristo. No le diga a nadie bienvenido. Si alguien va usted a predicarle a su casa una doctrina diferente: no, es que a mí me gusta recibir en mi casa de todo, yo no hago acepción de personas, yo recibo a testigos de Jehová, a mormones, a adventistas, a unitarios. No, dice la palabra, que dice: no lo recibáis.
en casa. ¿Para qué lo recibes? Dice, mire, si usted lo recibe en casa, dice, se hace partícipe con él. Dice, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Uy, hermano. Si esa persona va a su puerta y le toca, yo le voy a hablar a Jesucristo en vez de que usted me traiga esa falsa doctrina. Yo le voy a hablar de Jesucristo. ¿Está dispuesto a recibirlo? Dios lo ha traído, ha permitido que venga aquí a mi casa a tocarme las puertas. Yo le abro, pero para predicarle a Jesucristo, la doctrina del Evangelio, la buena nueva. ¿Está dispuesto? Deme su mano, yo voy a orar por usted. Y ellos salen corriendo. Si es enviado y Señor abre su corazón, ellos van a recibir en ese momento. Pero no le diga, sí, dígame, cuénteme ese librito de la atalaya que usted tiene ahí, hábleme de ese libro del Mormón. ¿Cómo es que ese ángel morón se le apareció allí a John Smith? Cuénteme. No tiene necesidad de saber nada de eso. ¿Para qué escucha? La palabra de Dios llama como a esa doctrina, doctrina de demonios. No la escuche, no le diga bienvenido. Bienvenido, siga, es que todo lo que es de Dios es bueno, ¿cierto? Sí, venga, siéntese, tomémonos un tinto, seamos amigos. No, dígale, no, ¿qué dice la palabra? No lo recibáis en casa ni le digáis mucho menos bienvenido. No eres bienvenido aquí con tu falsa doctrina. Si quieres recibir a Cristo, ya que está, yo le hablo de la verdad de Jesucristo, para que conozcas la verdad. Y le habla a usted Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de esa atadura. ¿Está dispuesto? Es que a mí me han dicho que esta es la verdad. Jesucristo es la verdad. Hay gente que abre el corazón, abre el oído, y si recibe, sí, yo recibo. Eso sí, no le reciba doctrina de él. Ya que vino, ellos el 99% van a salir corriendo. Pero nunca le diga, sí, como usted se ve que es de Dios, yo todo lo que es de Dios yo lo recibo. No, error. Yo lo hacía eso antes, pero cuando llevaba 1 semana, 2 semanas de haber recibido a Cristo en mi corazón, hace más de 30 años, yo pensaba que todo el mundo aceptaba a Cristo y que todo el mundo era de Cristo y que todo el mundo era mi hermano. Hasta el diablo le llamaba yo hermano, porque no sabía, era un bebé que apenas estaba empezando a respirar y pedía la leche espiritual no adulterada. Pero a medida de que fui creciendo en el conocimiento de Dios, vi que no. Nosotros amamos a las personas. ¿Cuánto lo creen? Amamos a las personas de esas congregaciones, claro. Amamos a los amigos católicos. Amamos a las personas de esos sitios. Estoy diciendo amigos o conocidos de esos sitios, de esas sectas. Los amamos a esas personas, pero no la doctrina. No hay que hablar de la doctrina. Si alguno va con una doctrina diferente, ¿qué pasa? No le digáis bienvenido. Ahora, usted no va a mirar a las personas como el diablo. No son ellos. No son ellos, son la doctrina que ellos traen. Esa doctrina, contra esa sí, dice la palabra, contended ardientemente por la fe. Eso sí, pero no a las personas. A ellos les amamos, ¿por qué? Porque Dios amó al mundo de tal manera, Juan 3:16, que enviaba a su Hijo, ¿qué? Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Si nosotros aborrecemos a las personas, ¿cómo estamos nosotros? Estamos mal. Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a Juan y a Jacobo, vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois. Cuando dijeron, pidamos fuego del cielo como hizo Elías y que los destruya, ya que nos dejaron pasar por ahí, hablando de Samaria. El Señor le refutó y le reprendió diciendo, vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois. Yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea que a usted, hermano, en cuanto a doctrina, eso sí, téngalo claro, pero en cuanto a las personas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en claro, porque hay que enseñar en otros extremos. El que no venga con esa doctrina es un hijo del diablo. No. Es lo que la enseñanza, la doctrina de eso, si no va de acuerdo a las sagradas escrituras, es satánico, es demoníaco, de demonios, de doctrina. No le digas bienvenido, refútelo, échelo fuera. Pero en las personas déle la oportunidad. Amén. Entonces, cuando yo entendí eso, que empecé a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, pues yo seguía amando a las personas, pero yo ya no llamaba hermano a las personas que practican otra religión. Yo no tengo por qué llamar hermano. ¿Lo digo yo o quién lo dijo? ¿Quién me recuerda quién lo dijo? Yo no tengo por qué llamar a una persona que adora a María, por ejemplo. Yo no tengo por qué llamarla hermana o hermano, ¿sí o no? O a una persona que adora a Buda.
Yo te puedo llamarle hermano, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Eso es. Ese que hace la voluntad, que está de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, ese sí es su hermano y es mi hermana, dice, y es mi madre y es mi madre. Ese es el que hace la voluntad del que me envió. La palabra, mire, hoy en día, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso la enseñanza que el Señor trae en esta noche de vigilia, persevera, por favor. Persevera es estar, insistir, mantenerse aún a pesar de las circunstancias que puedan haber, las adversidades. Nosotros tenemos que ¿qué? Perseverar, mantenernos. Porque hoy en día, hermano, se han levantado muchas corrientes que se dicen llamar cristianos evangélicos, que entretienen, hermano, vienen con fábulas, con historias a una congregación y mantienen a la gente contenta, entre comillas. ¿Qué me gano yo contentarlos a ustedes, alegrarles su alma, su ego, y su alma esté, hermano, perdida en el infierno? Si la palabra de Dios dice que yo velo por ustedes como que he de dar cuenta delante de Dios. El gozo y la alegría mía es que usted y yo seamos salvos, que un día nos encontremos cuando el Señor venga, estemos todos allí, todas esas multitudes que les predicamos, le anunciamos, gracias al Señor, dice el apóstol Pablo, gloria y corona mía sois vosotros, hablando de las personas que él le hablaba. Esa corona, esa gracia estaba en ellos, él veía el gozo de él, era completo viendo que se hacía lo que Dios decía que se hiciera, la iglesia a la cual él servía, tantas iglesias que él mandó cartas y perseveraba, y era un gozo cuando él venía y hallaba a los hermanos haciendo como Dios había dicho que hicieran. A esos hermanos los tenía en alta estima, los hacía que los honraran. ¿Por qué? Porque perseveraban, porque también había muchos que se habían ¿qué? Apartado. Himeneo y Fileto, uno de ellos, dice que se apartaron negando la verdad y diciendo que la resurrección ya se había efectuado, queriendo decir que Cristo ya había venido. Esos se apartaron de la verdad, amando más este mundo, no perseveraron. A un tal Alejandro, él también en una ocasión dijo, Dios le pague igualmente como me ha pagado, porque hermano le hizo la vida a cuadritos, etcétera, etcétera. Pero por todo esto el apóstol Pablo, él no desertó, él no salió corriendo, él no huyó. ¿Él qué hizo? Perseveró, permaneció hasta el fin. Y él decía, por lo cual me está guardada la corona de la vida. Él sabía, por eso a estas alturas, hermano, del partido, llamémoslo así, usted y yo tenemos que tener en claro quiénes somos, para qué es esta enseñanza, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cómo nos estamos preparando y para qué nos preparamos? Nos estamos preparando a la luz de las palabras, de las escrituras. ¿Para qué? Para estar pronto con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Mire, una de las cualidades que tienen muchas iglesias que se dicen ser conocedoras del Señor, pero no lo son, es que no tienen la Biblia, no la tienen en el púlpito. Como muchos cargan en una tablet, en un móvil, en un celular, pero no la tienen en papel. Es verdad que la tecnología bien usada es una bendición, pero el papel de toda la vida tiene que estar también siempre. Y usted ha visto la cabeza de la Iglesia Católica. ¿Sabe cuál es la cabeza de la Iglesia Católica? El Papa. El Papa, ¿sí o no? Ese Francisco. Usted lo ha visto a él cuando sale allí, da el sermón a todo el mundo. Allí se para en la plaza de San Pedro, ahí en Italia. ¿Ha visto usted que él se para allí por una ventana? ¿Y qué tiene él en su mano? ¿La Biblia? Nunca. Ellos tienen hojitas. Todos. Nunca predican, porque ellos no predican la verdad. Mire usted, ellos son con hojitas, con discursos en una hojita. La palabra, dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros. No puede ser de hojita. Una hojita usted la tiene como un estudio, como una guía, como puedo tener yo aquí. Pero esto no es lo que yo enseño. Lo que yo enseño, ¿qué es? La palabra. Esto es una guía.
Pero ellos se paran con un sermón y son hojitas así. Y hablan al pueblo y el pueblo multitudes. ¿Por qué? Porque lo entretienen, al pueblo le gusta eso. Parece que es sagrado, pero no tanto. Parece que es sagrado, pero yo puedo hacer lo que quiera. Parece que es sagrado, pero yo puedo desertar. No. El Señor dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el Señor nos manda una ordenanza que seamos santos. ¿Como quién? Como nuestro Padre Celestial es santo. Amén. Entonces, y así, iglesias que se dicen ser de sana doctrina, hermano, con hojitas. La palabra de Dios, hermano, tiene que estar lo que el Señor ordenó allí en el Antiguo Testamento. Escrita en las paredes, en los lumbrales de la puerta, de las ventanas, en los linteles de las puertas. La palabra escrita no solamente en nuestra casa, sino en nuestro corazón. Así nosotros vamos a perseverar. Siempre que nosotros abramos los ojos, lo primero que nos tiene que impactar es su palabra, es su presencia. Perseverar, iglesia, en la doctrina de Jesucristo es lo que verdaderamente a nosotros nos mantiene firmes, fieles y constantes. Hebreos, capítulo 12. Ahora sí vamos a empezar a predicar. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Yo tengo aquí en el púlpito varias. Tengo la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera del 60. Tengo la tablet con otras tantas versiones de la Biblia. Tengo también la del Strong, la del griego. Tengo otro escrito aquí. Todos son herramientas que me ayudan, hermano, para que nosotros escudriñemos, desmenucemos bien la palabra de Dios, para que llegue con agrado al oyente, que sea con sazón, con agrado, rica esa palabra. Hebreos 12, leámoslo desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, ahí es, la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa entonces para perseverar? Paciencia. Paciencia significa, hermano, estar quieto y tener paz. Quieto, paz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es en Él, nadie más. Ni en Buda, ni en el cura, ni en el pastor, ni en ningún otro hombre o mujer creado en nada, ni en los astros, hermano, ni en el horóscopo, ni en nuestros hijos, ni en nuestra familia. Dice, puesto los ojos en Jesús. Subraye ese versículo, por favor. El autor y consumador. ¿Qué significa esto? Jesucristo, el Padre de la fe. Amén. Jesucristo está diciendo aquí, y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, versículo 3, Hebreos 12, 3. Considerad aquel, ¿qué sigue diciendo? Léalo fuerte mientras yo se lo busco en el griego. Muy bien. Vamos a mirar qué quiere decir considerad en el griego. En el griego es el 1063. Argumentación, explicación o intensificación, a menudo con otras partículas. Acontecer, consistir, considerar. Aquel que sufrió tal contradicción. ¿Qué es contradicción? Disputa, controversia, lo que él sufrió. De pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ve? Que no nos cansemos, iglesia. Que ese ánimo se mantenga, se sostenga, que persevere con ese mismo ánimo, con esa misma solicitud que comenzamos,
que así estemos siempre. Una de las iglesias, Dios mediante, vamos a estar hablando el domingo, terminando el tema de las iglesias. Una de las iglesias, hermano, que había hecho casi todo perfecto, pero que había dejado, hermano, de perseverar porque había olvidado su primer amor. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué hacía? Mire, esa iglesia dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero, wow, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar ese primer amor no está permitido para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuál es tu primer amor, iglesia? ¿Cuál es nuestro primer amor? Jesucristo. No podemos dejarlo. ¿Dejar lo que es? No, pastor, si yo no lo he dejado. Yo mantengo yendo a la iglesia, yo me congrego, yo ayuno. Mire, yo estoy vigilando hoy. Yo diezmo, yo ofrendo, yo mañana estoy en el ayuno, para lo que sea. Yo no le dejaba a él. Revisémonos, hagámonos un análisis, un examen de conciencia. Sí, olvidarse de Jesucristo es hacer todo mecánicamente. Parece que estamos, pero no estamos. No, si Dios quisiera que nosotros hiciéramos las cosas mecánicamente, ¿qué es mecánicamente? Actuar como una máquina. Eso es mecánicamente. ¿Qué hubiese hecho él? Robots para que me adoren, para que me sirven, para que levanten las manos, para que hagan lo que yo le digo. Él no quiere eso, obligarnos a nosotros. Él que ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Él puso en nosotros el libre albedrío, la libertad de escoger. Él insiste de que no dejemos ese primer amor, porque entonces de esa manera vamos a perseverar. Entonces, ¿qué es dejar el primer amor? Haciendo todo rutinariamente, mecánicamente. Y cuando uno, wow, de verdad, ¿cuánto hace que yo no paso con el Señor? Entra usted y cae en cuenta. Y usted ha leído las escrituras, pero la lee mecánicamente, la lee religiosamente. No lo hace con esa devoción, con ese primer amor que lo hacía primero. Como cuando nos conocimos al Señor con ese primer amor. A todo el mundo le hablábamos, a todo el mundo le predicábamos. En todo momento hablábamos con Él. Y era una gratitud continua en nuestro corazón de que Él nos hubiera sacado de donde estábamos, de esas tinieblas, y nos ha traído a la luz admirable en Cristo Jesús. Éramos continuamente un agradecimiento por todo lo que teníamos. Así nos estuviera yendo peor, éramos ¿qué? Agradecidos. Y Él quiere que ese mismo agradecimiento, dice la palabra también en Hebreos, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, sirvamos al Señor con gratitud. Que esa misma gratitud se muestre hasta el fin, no que se acabe. Porque si se acabe, si mi gratitud hacia Dios se acaba, quiere decir que mi gratitud hacia Dios es condicional. Y la gratitud hacia mi Dios no puede ser condicional. Yo te agradezco y estoy con la condición de no. Porque si Él entregó mi vida por mí incondicionalmente, lo mínimo que yo puedo hacer es agradecer a Dios y servirle de la misma manera incondicionalmente. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire todo lo que hacía esa iglesia. Si usted se identifica con esta palabra, predica, anuncia, pero no tiene, hermano, tiempo con el Señor. Mucha gente le pasa esto. Trabaja tanto y se esfuerza tanto por la obra del Señor que se olvida del Señor de la obra. Y por lo tanto eso no es perseverar. Dice, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire esa testimonio de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que no estaba perseverando. Parecía que sí, pero no. Nosotros solo vamos a perseverar, como lo leíamos ahora, en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Con el motivo, hermano, de que no desfallezcamos, de que no volvamos atrás. Perseverar entonces, ¿qué es? Mantenerse.
estar, resistir. 2 Timoteo 2:5, 2 Timoteo 2:5. Voy a buscarla aquí en el griego también. 2 Timoteo capítulo 2. Bueno, leámoslo del 1. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. ¿Qué es esforzarse, iglesia? Yo les he enseñado qué es esfuerzo, ¿qué es? Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es esfuerzo? ¿Qué es? Ir un paso más. Ya no puedo, estoy desmayado. Ir un paso más. Esfuérzate. Si el Señor nos lo pide a ti y me lo pide a mí, es porque ¿qué? Porque lo podemos hacer. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar ¿qué? También a otros. Lo que usted recibió de gracia, délo a los demás. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que no lucha como atleta no es coronado, sino lucha como... Uy, aquí hay tela para cortar, hermano. Legítimamente. Espera un momentico que me metí. 2 Timoteo 2:5, ¿no? Y también el que lucha legítimamente, por ejemplo. Del griego 35:51. De acuerdo a las reglas de las listas. Eso significa legítimamente. De acuerdo a las listas, a las reglas de la lista. Es decir, usted no puede tomar un atajo. Hay unas condiciones, hay unas reglas que usted y yo tenemos que ¿qué? Seguir. Dice, como atleta, si no lucha legítimamente, no puede ser coronado. Esa persona no puede salirse, tomar un atajo y luego salirle adelante a los corredores porque lo van a descalificar. Yo recuerdo, no hace mucho aquí en Madrid, corriendo la maratón allí en Madrid, creo que fue aquí o si no en China, en un sitio donde se corre, una persona que ganó la carrera, la ganó, y según eso la coronaron y todo. Y cuando empezaron a mirar las imágenes, porque hoy en día tienen las grabaciones por todo lado, vieron que esa persona salió de entre el público y se coló y ganó la carrera. Pero al final, ¿qué? La descalificaron. ¿Por qué? Por no correr legítimamente. Mucha gente le pasa eso. Piensa eso, piensan hacer trampa y piensa que le hacen trampa al Señor, que dice Gálatas 6, 10 y 11. No erréis, de Dios no se burla nadie. Pues todo lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Se acuerdan una ocasión cuando el padre manda a llamar a los invitados para la boda que tenía y todos se excusaron? Dice, bueno, ir por el camino, por las veredas, obligarlos a venir, y entraron toda esa gente ahí y todavía había lugar. Dice, cuando vino el rey, entró a la fiesta y vio a un hombre que estaba ahí de pie, que no estaba vestido de acuerdo al... Y amigo, ¿cómo hiciste tú para entrar? Se quedó mudo, no pudo. Porque en esa ocasión, leyendo el libro de costumbres en la tierra judía, el rey o la persona que hacía una invitación, en este caso un rey, se hacía cargo de todo. La comida y la vestimenta. Él ponía el vestido para las personas. Entonces cuando él entró y vio que no estaba vestido de acuerdo a como él había recogido la ropa, ¿tú qué haces aquí? Que no estás vestido de acuerdo a la ocasión. No pudo responderle. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? No, pues tráiganle una ropa y póngansela de nuevo. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Trampa. Atale de pies y manos y sacarlo afuera a las tinieblas. Ahí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Cuidado con eso. Hay que perseverar y perseverar legítimamente, limpiamente. Imagínense a esas personas que yo le digo, no se les escapó, lo pillaron, era una mujer, la pillaron que salió
dentro del público, faltaban unos pocos metros para ganar y pasó adelante y ganó y todo el mundo celebrando. Cuando pusieron a rebobinar, claro, ahí estaba, la mujer salió dentro del público y claro, así cualquiera gana. Esos son atajos en la vida cristiana. Déjeme decirle, iglesia, no hay atajos. No hay mejor camino, hermano, que el camino que Dios nos ha trazado, que es que la vida eterna, su palabra, el evangelio de Jesucristo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, ¿qué pasa? Iglesia, no está presa, está ahí en 2 Timoteo 2, 9. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos o fuéramos infieles, ¿qué pasa? ¿Él va a ser infiel porque usted y yo somos infieles? Él no puede, hermano. Él es el Rey de la gloria. Él no puede ser infiel. Entiéndalo, por favor. Si fuéramos infieles, si nos apartáramos, buscáramos cualquier hermano atajo, hiciéramos trampa, Él no lo puede hacer porque Él no es tramposo ni Él es infiel. Él permanece para siempre. Él fiel permanece para siempre. Él no puede, hermano, negarse a sí mismo. El que persevera hasta el fin, ese es el que va a alcanzar la salvación. ¿Por qué el Señor dice eso allí en Mateo, que lo leímos como principio? Por todo lo que es necesario que pase. Aquí vemos que el apóstol Pablo en 2 Timoteo muestra que Timoteo experimentaría sus sufrimientos por predicar y enseñar, lo acabamos de leer, pero debía estar ¿qué? Dispuesto a soportar, como lo tenemos que estar usted y yo, dispuestos a soportar todo por amor a su palabra, Jesucristo. Pablo mencionó a los soldados, a los atletas y a los agricultores como ejemplo de personas que necesitan tener ¿qué? Diga conmigo, disciplina y perseverancia. Y estar dispuestos a sacrificarse a fin de lograr los resultados que desean. Hay mucha gente que se deserta, que escapa cuando predica, anuncia, no reciben la palabra, lo vituperan, lo maldicen. Es una persona neófita, por eso dice la palabra, no pongáis a un neófito, una persona nueva, porque ellos no entienden y ellos piensan que van a ser aclamados y recibidos porque tienen ese gozo en el Señor. Y se sienten extraños porque no, a mí me pasaba eso. Yo me sentía extraño, ¿por qué los demás no recibían lo que yo tenía? ¿Por qué no? Ni mi papá ni mi mamá en ese entonces, ni mis hermanas, no lo podían entender, se burlaban de mí. Yo quería como que lo que yo tenía en mi pecho, en mi corazón, pasárselo a ellos, pero era imposible. Hermano, estaba naciendo en ese primer amor de Jesucristo en mi vida, pero también venían las promesas donde la familia sería salva por medio de ese testimonio, por medio de la perseverancia, por medio de la oración. El Señor iba a cumplir su promesa en todos y en cada uno de nosotros. Pero hay gente que deserta, sale corriendo, se escapa, porque dice, no, yo pensé que esto no era así, yo me voy, esto no es para mí. No, la palabra nos enseña que nos tenemos que ¿qué? Perseverar, dice el Señor. Al igual que los soldados, tenemos que renunciar a una vida de seguridad y soportar una disciplina rigurosa. Como los atletas, debemos entrenarnos rigurosamente y seguir las reglas. Hay un reglamento, no podemos saltar ese reglamento. Y como los agricultores, debemos trabajar arduamente y ser pacientes. A pesar del sufrimiento,
No nos damos por vencidos, iglesia, porque pensamos en ¿qué? En la victoria. Imaginamos el triunfo y esperamos la cosecha muy pronto. Amén. Cuando vemos que Dios es glorificado o que las personas se encuentran a Cristo, o cuando tenemos la visión de vivir eternamente con Él algún día, hablando de Jesucristo, nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento de verdad vale la pena. No es comparable, dice el apóstol Pablo. Estos padecimientos que algunos hermanos tienen no es comparable con la gloria venidera. Y el apóstol Pedro también dice que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos de nuestros hermanos en todo el mundo. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 en adelante. Dice, hermano, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pensando y mirando por los demás hermanos en todo el mundo, que ellos mismos van sufriendo esos mismos padecimientos. Por eso no podemos, hermano, retroceder. Perseverar es la enseñanza que el Señor nos trae en esta vigilia de poder. Perseverar. Hebreos 10, un poco más adelante. $35. Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Está hablando de la advertencia con que el que peca deliberadamente no ha conocido a Dios. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahí ya no está hablando de medio galardón, habla de un galardón completo y además grande, dice. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Perseverancia. El 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hablando de la venida del Señor Jesucristo. Mas el justo, ¿qué pasa, iglesia? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero el 39, nosotros, diga nosotros, yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Perseverancia del alma, para que el alma de nosotros sea salva. Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Si dice la palabra que no nos cansemos, ¿qué pasa? Hay gente que se cansa. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué dice así? Porque hay mucha gente que no persevera, a la mitad del camino se queda, se cansa. Y no, hermano, dice la palabra que si el justo se apartare de su camino, la justicia que él hizo, todo lo bueno, esos frutos de un arrepentimiento, no le va a ser tenido en cuenta si se apartare de su camino, como lo leíamos en Hebreos 10. Hizo afrenta al Espíritu de gracia. Pecó, se apartó, no perseveró. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ya vamos terminando. Gloria a Dios por esta palabra. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Recuerde que estamos hablando de perseverar, mantenerse, estar, sostenerse, a pesar de qué, a pesar de los vientos, las tempestades, todo lo que venga. A nosotros, a usted y a mí, no se nos permite, hermano, ni un paso atrás. No somos de los que retrocedemos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo. Esperad, perseverar, paciencia, por completo, no por la mitad.
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La venida del Señor. Hay un llamamiento ¿a qué? A una vida santa. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Si ven lo que decíamos ahora, todo eso lo tenemos por basura, decía el apóstol Pablo. Yo tengo todo eso que hacía antes de conocer al Señor, todo lo tengo por basura. Conocimiento, estudios, posesiones, riquezas, incluso amigos, conocidos, personas que lo podían apartar, todo lo tenía por basura. Muchas veces hay que decirlo, porque la palabra de Dios lo dice, si no recoge con Cristo esparrama. Si no es conmigo, dijo el Señor, conmigo está, en contra mía está. Si la familia mía no quiere seguir a Cristo, hermano, dice la palabra que todo es basura. Para mí es basura. Si no quieren seguir a Cristo, sino como aquel que os llamó es santo. Mire, sed también, lea, subrayelo ahí, sed también vosotros santos en alguna área, en toda, no se equivoque, pastor, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Y miren lo que sigue diciendo y para abajo para que lo lean en su casa. Apocalipsis 3:11. Volvemos a Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? La venida del Señor está a las puertas, iglesia. ¿Qué tal si viene hoy? Wow. Estamos terminando ese versículo cuando estamos con Él allá. Wow, qué lindo. Dice la palabra, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Retén, ¿qué es? Detener, guardar, cuidar. Lo leíamos el otro día. ¿Se acuerda qué es guardar? ¿Qué es cuidar? ¿Qué es? Cercar, ¿se acuerda? Cercar con púas, cercar con pinchos, para que aquel que venga a robarle la palabra se pinche en esos pinchos, valga la redundancia, y retroceda y no lo toque. Guardar, retén lo que tienes, la palabra que Dios nos ha dado. No dejes que el maligno la arrebate, porque van a venir a arrebatártela. Él dice, he aquí yo vengo pronto, retén, detiene, guarda, cuida, admira como un tesoro en tu corazón lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si esto lo dice, ¿por qué iglesia lo dice? Porque van a venir y mucha gente le han robado la corona. Mucha gente ha sido engañada escuchando a doctrinas de demonios. Porque les hablan, hermano, para agradar a la gente y los engatusan, los hipnotizan, los hechizan, los cautivan y los sacan de la verdad de Dios. Y se van y pierden su salvación. Terrible, hermano. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo, hermano. Reciba esta palabra: perseverancia, constancia, estar, ser, mantenerse aún a pesar de. Yo persevero en el Señor. ¿Por qué dice el Señor, volviendo a Mateo capítulo 24:13? Y el que persevere hasta el fin. El 12, ¿qué dice? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios dice que vamos a padecer persecución. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces hay mucha gente que empiezan a perseguirla porque el amor se enfrió y se van, se escapan por su vida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es estar, mantener a pesar de. Yo sé que el Señor me guarda, me cuida, guarda a mi familia. Él está conmigo, yo estoy con Él en todo. Amén.
No me puedo dejar, hermano, apartar, iglesia. Cuide la salvación. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Descuidar qué es? Tener en poco, dejar en un segundo plano, abandonar, dormirse en los laureles. Eso es descuidar, no perseverar, no estar despierto, no velar. Eso es lo contrario, hermano, a no perseverar. Perseveremos en el Señor, que vale la pena. Mateo 25, usted sabe la historia de las mujeres, de las vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. 5 perseveraron, 5 no perseveraron. Las otras 5 mantenían, hermano, pendiente de las demás. No, con las oraciones de mi hermana, de mi hermano, yo me mantengo. Oren por mí, para yo perseverar. Ore por mí. Deme que es que yo necesito para yo perseverar. Es de cada uno de nosotros. Recuerde que la salvación, ¿qué es? Individual, de cada uno de nosotros. Aunque es para todos, pero es de cada uno de nosotros. Amén. Yo puedo orar por tu fe, para que tu fe mantenga, para que se sostenga, pero depende de ti. De ti depende la salvación. De que la descuides o no. Por supuesto que es por gracia que nosotros somos salvos. Amén. Ponte de pie, oramos, dándole gracias al Señor por esta palabra. ¿A cuántos ha hablado el Señor, iglesia? Hermano, el Señor habla de perseverar. Mire, estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Hay, hermano, está el mundo preparándose, la plataforma del anticristo, todo esto de la inteligencia artificial. Ya hablan de que en Alemania ya dieron el primer culto, hermano, mediante la inteligencia artificial. Ojo con eso, que esto es un abreboca de lo que ha de venir. Esto es peligrosísimo. No podemos decir, no, es que la ciencia, aprovechándola bien, es una bendición. Sí, es cierto, pero hasta cierta manera. Y allí en una iglesia en Hamburgo, en Alemania, prepararon un culto y salen unas imágenes, 3 imágenes, predican, hablaron de si se va a morir, para dónde se va. Y es una palabra buena, dice. Hicieron el llamado como a 300 personas, recibieron a Cristo y hablan de resurrección y hablan de gracia. Y parece bonito, pastor, ¿qué tiene de bonito? Si es que esto habló lo que dice es muy peligroso, porque es que las máquinas no entienden de redención. Ni los ángeles no pueden predicar. Ellos anhelan lo que nosotros tenemos. Los ángeles anhelan lo que nosotros tenemos, que es que la salvación y que podamos predicar y anunciar. Los ángeles no pueden. Nosotros sí tenemos. Entonces, una máquina no puede hablar de redención. ¿Por qué? Porque no es para ellos. La redención, ¿para quién es? Para nosotros los seres humanos. Entonces es muy peligroso. ¿Máquina? ¿Una máquina que le hable una imagen ahí que le hable de redención? No, somos nosotros los de carne y hueso. ¿Se acuerda que Jesús envió a sus discípulos y les dijo, donde vaya, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado? Somos a usted y a mí, que nos dio la gran comisión, de carne y hueso, que creemos, hermano, en su palabra, en Jesucristo, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, sobre nosotros y en nosotros, y va delante de nosotros, conduciéndonos y enseñándonos a toda verdad. Por lo tanto, la gente va a ser, hermano, esas mentes van a ser entenebrecidas, mucha gente va a ser engañada. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 24, los últimos versículos, dice, y engañará aún a los escogidos. Ojo, estamos, si fuere posible, si depende que usted se deje engañar o no. Por eso dice, leíamos ahí el último versículo de Apocalipsis 3, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ojo. Ojo con eso, porque las Biblias van a desaparecer, va a llegar el tiempo. Ya China está haciendo una campaña terrible en contra, hermano, a nivel mundial. Si allá en China no se puede predicar, ya salen y van a perseguir todas las Biblias y las quieren quemar. Hasta que Dios permita, sucederá. Y cuando eso suceda terriblemente, la persecución que viene, antes de eso, hermano, seremos arrebatados. Habla de la tribulación y la gran tribulación. Todo esto son principios de dolores. Preparémonos. Mañana, Dios mediante, hermano, o más tarde estaremos aquí en el ayuno congregacional. El Señor a través de la palabra nos va a estar enseñando que es un devocional.
Es muy importante que la iglesia, que somos usted y yo, tengamos un devocional diario. El significado del devocional, ¿por qué hago un devocional? ¿Qué significa? Y la importancia de yo hacerlo, amén. Vamos a estar hablando mañana, Dios mediante. Y el domingo les hago un adelanto también, hablando, ya terminando el tema de la iglesia, vamos a estar hablando de una iglesia a gusto del cliente. He hablado en otra ocasión de esto, pero hay iglesias a gusto del cliente, hablando de como la gente quiere. Yo les hago una enseñanza conforme a la palabra, pero no es como la gente quiera, ni como yo desee, sino como la palabra de Dios dice. Y va a ver usted que se identifica que hay mucha gente que busca iglesias. Yo la quiero de esta manera, como cuando uno va a un restaurante. Yo quiero el café con leche sin la leche que sea deslactosada. Quiero la ensalada que no lleve vinagres, bueno, etcétera, etcétera, la carne preparada de tal manera, etcétera, etcétera. Así ahí la gente pide hoy, como se pide comida en un restaurante, piden, hermano, una iglesia a gusto del cliente. Pero no es al gusto del cliente, es como Dios quiere que nosotros nos preparemos, amén. Así que no se venga solo, tráigase un invitado, este tiempo de bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has traído en este día. Séllala en cada vida, en cada corazón, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos para cuando tú vengas, dice tu palabra, bienaventurados sois cuando el Señor viniere y los hallare velando y orando, haciendo así, guardando tu palabra, caminando en obediencia, buscando, Señor, la manera de santificarnos cada día en tu verdad, en tu palabra. La palabra que tú nos das, dígale a Él, me limpia, me conduce, me lleva a toda verdad. Ayúdame a perseverar, Señor, en la doctrina de los apóstoles y en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, en Jesucristo, que Él es la piedra, Señor, que reprobaron los edificadores, esa piedra angular. Jesucristo mismo, Señor, es el fundamento de nuestra fe. Gracias te damos, Señor. Tú nos has enseñado en esta noche la importancia de, como iglesia, dígale, como hijo tuyo, como hija tuya, la importancia de perseverar. Porque tú no te agradas de los que retroceden, tú no te agradas de los que vuelven atrás, tú no te agradas de aquellos que no perseveran. Dígale, Señor, yo quiero perseverar en las Escrituras, yo quiero crecer aún más en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a esa estatura de ese varón perfecto, del Hijo de Dios, escudriñando las Escrituras, sabiendo que en ella yo tengo la vida eterna. Señor, yo te doy gracias porque aún en medio de esta generación malvada y perversa, tu palabra permanece para siempre y se predica la verdad de Dios en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la palabra, por la sana doctrina que aquí se predica. Dígale a Él, gracias por esa comida, ese alimento espiritual no adulterado que me ayuda a perseverar, a permanecer firme, a estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Te damos gracias por este tiempo de vigilia, este tiempo de palabra, este tiempo de adoración, de exaltación. Señor, esa palabra que tú has traído no vuelva a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has traído en esta noche, Señor amado, para que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No se quede sin oficio, al contrario, que, Señor, seamos nosotros preparados y también, Señor, preparemos también a otros, porque de gracia recibimos, dígale a Él, de gracia damos a los demás. Gracias te damos por esta noche de victoria, por este día, Señor, este mes que ha pasado, Señor, día de victoria, día de perseverancia, un año, Señor, de edificación. Dígale, 5 años que podemos permanecer firmes, fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ayúdame a ganar almas, a predicar, Señor, tu palabra. Esa palabra, Señor, que cumpla el propósito por el cual te lo ha traído. Señor, derrama bendición y vida eterna sobre los oyentes, sobre las personas aquí presenciales. Declaro sobre sus vidas salud divina, prosperidad económica. Todas las añadiduras vienen, Señor, cuando busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, gracias te damos porque en esto me tengo que enfocar, en tu palabra, en la verdad de Dios. No tengo que hacer como los otros gentiles, que ellos se enfocan y se esfuerzan en las cosas materiales. Tu palabra dice, no pongamos la mira en las cosas materiales, sino en las espirituales, en la que a vida eterna permanece ese pan, ese alimento que nos sostiene y que nos prepara cada día más para el encuentro
con Jesucristo en las nubes. Gracias te damos, Señor. Prepáranos como la novia de Jesucristo que somos cada día, Señor, a vivir una vida en abundancia, a vivir una vida en obediencia y en perseverancia en la doctrina de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, a Él. Aleluya. Oramos, Señor, y declaramos sanidad sobre las peticiones a través del Facebook, Señor, del WhatsApp. Declaro salud divina y libertad en el nombre de Jesús para los oyentes, Padre. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Dale un fuerte aplauso a Él, al Rey de Reyes. Nos despedimos de nuestros hermanos en las redes y en la radio. Bendiciones.